Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Les saludo con mucho gusto a todas las personas de Facebook, de YouTube, TikTok. Bueno, en TikTok casi no me conecto mucho, pero igual les saludo mucho. Ya la gente me conoce. Miren, hace unos días empezaron a preguntarme personas que conozco yo de Estados Unidos, que tienen mucho tiempo ya allá, que han visto que ya están empezando a hacer las campañas, aunque me parece que las elecciones son hasta el año que entra. Por ahí ya empiezan a ver. Y me preguntan qué partido es el que recomiendo, qué partido es el que trabaja mejor. Y la verdad es que yo no sé decirles. Ya tenemos aquí más de un año, un poquito más. Pero pues no me he enfocado yo en todo eso. De hecho, yo no soy de las personas que se mezclan mucho en lo que es la política. ¿Por qué? Porque, pues miren, cuando uno tiene una formación religiosa en cuestión de la Iglesia Católica, aprende uno a ver las cosas desde la perspectiva de la Iglesia Católica, lo que la Iglesia Católica nos enseña, lo que la Iglesia Católica nos recomienda. Y sabemos que si somos católicos, usted que es católico, sabemos que si creemos que la iglesia es una santa, católica y apostólica, y que contiene en sí la iglesia toda la economía de nuestra salvación, la mía, la tuya, la de todos, tenemos que vivir de acorde al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia y que el magisterio de la iglesia nos provee, porque si no andaríamos bien perdidos. Pues bien, eh, mi respuesta fue esta, y yo sé que muchas personas también, yo he visto que andan muy perdidas en esa cuestión, porque se enfocan mucho en lo material. Pues miren, lo que yo le platicaba a estos muchachos, que la iglesia no se mezcla mucho con la política. De hecho, los sacerdotes y religiosos, por decreto papal y por, por recomendación del Papa, les pide que no se mezclen con la política, que no mezclen lo espiritual con lo material, por no decir banal. Yo me formé en Estados Unidos, en la diócesis de Fort Worth, en el estado de Texas. Me especialicé en pastoral familiar. Fui instituido como acólito, serví como alrededor de 9 años en nuestra parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, las cuales yo les mando un saludo muy cordial a todos esos bellísimas personas que conocimos por allá, y que fue un placer convivir con ellos, servir con ellos. Pues bien, a lo que iba. Miren muchachos, debemos de tener una formación religiosa para saber cómo actuar en estos tiempos de elecciones. La Iglesia Católica, vamos a hacer un poco de recuento del por qué la Iglesia Católica llama a ser cautos y, y ser muy escrutiniosos en esta cuestión de la política, y por qué la Iglesia misma llama a los sacerdotes a que no se mezclen tanto con la política. Miren, esto es cuestión de historia, un poco de historia, porque desde la raíz viene todo esto. Eh, todos sabemos que la Iglesia Católica en sus inicios fue perseguida por los emperadores romanos, que en ese tiempo emperaban o reinaban en Palestina e Israel. Pues bien, en el año más o menos 380, el emperador Teodosio se convierte al cristianismo o al catolicismo, que aún no era no se le llamaba católico, pero él se convierte a la iglesia cristiana de Jesucristo, que era la única, todavía no había protestantes.
Y entonces él impone la religión en todo el reinado de Roma, y le da una sede a la Iglesia Católica, y ahí se asienta. Entonces empiezan a convivir, se podría decir de alguna manera, Iglesia Católica y Estado juntos. De ahí que la Iglesia Católica coronaba a los reyes, y los reyes decidían también en quién iba a ser obispo y todo eso. Influían mucho tanto la Iglesia en la política como la política en la Iglesia. En, en, de hecho, en el tiempo de la Santa Inquisición había muchos atropellos. Bueno, siempre los ha habido, muchos atropellos por parte del Estado, pero que ponía de pretexto la religión, y en algunos casos hasta obligaba a la religión a hacer ciertas prácticas que no debía, con tal de quitarle sus pertenencias a las personas. En la época de la Santa Inquisición, que de santa pues no tuvo mucho, se cometieron muchos atropellos, ya que a las personas que se les juzgaba y se les creía que eran adoradores de Satanás y todo eso que se les atribuía, los juzgaban. El Estado obligaba a la Iglesia a juzgarlos y a declararlos culpables. Los mataban, los quemaban y les quitaban sus pertenencias. Así que la Iglesia fue arrastrada a hacer varias cosas así por influencia del Estado. Entonces, pero llega el rey Enrique VIII más o menos en el siglo XVI, donde él quiere que la Iglesia actúe a su favor, como lo hacía en muchas ocasiones, tristemente, y quería que disolviera su matrimonio para poder él casarse con otra persona, lo cual el Papa de aquel tiempo pues era un poco más razonable con lo que era el Evangelio, y no aceptó. Y el rey Enrique decidió separarse de la Iglesia. Se llevó a varios obispos, sacerdotes que eran simpatizantes de él, como lo hay hoy con los partidos políticos, y formaron la Iglesia Anglicana. De ahí nace la Iglesia Anglicana por esa cuestión, los cuales estos sacerdotes y obispos sí anularon su matrimonio, y él pudo casarse con otra persona por este medio. Entonces, ese es el momento en que la Iglesia se separa del Estado. Y la Iglesia empieza a vivir una reforma, por decirlo así. Una reforma donde comienza el Papa a ver cómo es que las personas de afuera, cómo miraban a la Iglesia Católica, para poder volver a reestructurar, volver a los inicios, a la palabra de Dios. Hay esa separación, y desde allí comenzamos a ver cómo la Iglesia empieza a enfocarse más en lo espiritual que en lo material o en lo social que representan los partidos políticos. Social, material, todo eso que implica. De hecho, en el Evangelio, no, en el libro de Samuel, nos narra cómo Dios no quería este tipo de situaciones políticas. En el libro de Samuel nos muestra, déjenme recuerdo, en el libro de Samuel, en el capítulo 8, nos muestra cómo Dios, él pastoreaba a su pueblo Israel. Él era el que le puso sus mandamientos, sus normas, hubo un pacto, lo cual Israel decidió cumplir, y así caminaban. Con este Samuel, el profeta Samuel, que era el que dirigía al pueblo, pero era el intermediario entre Dios y el pueblo, y no había problemas.
Pero ellos, al ver que otras naciones tenían su rey, ellos querían tener un rey. Y le pidieron a Samuel que le dijera a Dios que les diera un rey. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Le dice, mira, diles que un rey va a corromperse, un rey va a quitarle a sus hijos y los va a mandar a la guerra, un rey va a ponerles altos impuestos, les va a quitar sus tierras, sus cosechas, que no les conviene tener un rey. Todo esto, Dios sabía que es lo que representa la política, los gobiernos. Sean imperialistas, sean demócratas, como sea. Y todos ustedes y yo lo sabemos, que no son tiempos pasados, lo mismo se vive. Dios lo sabía y así se los manifestaba a Samuel para que le hablara al pueblo de Israel. Pero Israel no quiso entender razones, como muchos de nosotros aún no entendemos razones, y ellos seguían pidiéndole un rey. Entonces Dios buscó un rey, dice la palabra de Dios, que según su corazón, al rey Saúl, el cual era sencillo y humilde, pero al tener tanto poder en sus manos, lo corrompió. Y pasó lo que Dios anunció al pueblo de Israel. Y así viene pasando generación tras generación. Dios lo sabía y aún así el pueblo lo pidió. Pues bien, vamos a ver qué dice también la iglesia. En mi formación yo entendí esto, lo comprendí y lo manifiesto. En el Evangelio de Mateo 22, saben que van y le dicen a Cristo, a Jesús, ¿es lícito pagarle el impuesto al César? O sea, ya sabemos que el imperio romano era bárbaro, los impuestos que ponía, todo lo que hacía. Pero él no vino por los políticos, él vino por la gente humilde, él vino por los pobres. Por eso en el Evangelio de Mateo nos dice que bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. De los pobres. ¿Dónde quedan los ricos? ¿Cuántos políticos conocen ustedes que sean pobres? Yo creo que hay una discrepancia. Hay no políticos, pero con cargos públicos en el estado de Oaxaca, en Chiapas, donde se usa mucho el programa o bien la tradición de costumbres y tradiciones, donde una persona, aunque no tenga altos estudios, puede ejercer el cargo de alcalde, de policía o cualquier tipo de cargo gratis, no se les paga. Y cada ciudadano de esas comunidades está obligado a ejercer un cargo público por un año y descansar 2, y no se les paga. Esas personas sí son honestas porque no reciben remuneración, no buscan lo económico, simplemente el servicio. Pero bueno, eso son discrepancias muy aledañas. Entonces, Cristo viene por los pobres. Yo, en lo personal, por eso busco rodearme de pobres. Tengo lo que necesito para comer y a veces le batallo, pero por esta declaración de Cristo, por todo lo que implica, cuando busco compartir con los pobres, para así Dios quiera y no llegue a ser rico, porque Cristo mismo nos da la definición de un rico, cuando dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos.
Cuando en el Evangelio de Marcos se le acerca un joven y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer yo para merecer el reino de los cielos? ¿Y qué le dice? Vende todo lo que... Cumple los mandamientos. Primero le dice, cumple los mandamientos que manda Moisés. Y le dice, Señor, yo desde pequeño los cumplo todos, todos. Y le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y luego dice, el joven rico se va triste porque no quería desprenderse de todo lo que tenía. Y entonces Cristo le dice a sus discípulos, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja. ¿Cuándo puede entrar un agujero de un camello por el ojo de una aguja? ¿Qué tan difícil es para un rico entrar al reino de los cielos? Cristo mismo lo dijo. Hay muchos ricos que pueden hacer obras de misericordia, pero lo hacen por ellos mismos. No lo hacen en el nombre de Dios, no lo hacen en el nombre de Cristo. Y eso pues, no tiene relevancia ante los ojos de Dios, ni tendrá ninguna buena consecuencia cuando ellos mueran, porque Dios va a ver el corazón de cada quien. Ahora, no hay políticos pobres, muchachos, no los hay. Búsquenle y verán que no los hay. Ahora, el Papa llama, desde el Papa Juan Pablo II, llama a los sacerdotes y obispos a que no influyan en los sistemas políticos, que se enfoquen más en lo espiritual y menos en lo material, puesto que tiene razón, puesto que los sacerdotes y los obispos están ahí para cuidar nuestra integridad espiritual, y pues lo más que pueden hacer es pues llamar al pueblo a que tome conciencia de lo que propone cada partido, quién puede ser mejor presidente, quién puede ser mejor alcalde, a escudriñar y escoger bien a sus dirigentes, a sus diputados, senadores y todo eso, pero no llama a ser parte de. Y por lo tanto, pues yo no soy partidario de ningún partido, yo lo respeto a cada uno de ellos, ni voy a hablar mal de ninguno, ya que cada uno pues tiene sus cosas y todos lo sabemos. Pero pues sí, yo me enfoco en lo que dice la palabra de Dios, en lo que me llama nuestra madre, la Santa Iglesia Católica, a abstenerme un poco de lo político y me enfoco más en lo espiritual. Pero la corrupción que hay, no nomás en México, porque muchos dicen que México, que es en todo el mundo. Dios no hizo discrepancias, Dios no dijo, no, en tal parte, no, Él dijo en todo. En todos los que tienen ese tipo de poder, siempre va a haber corrupción. Y pues es triste ver que siempre lo ha habido, que muchos pueden decir que es nuevo, pero no, todo el tiempo lo ha visto. Quizás pueden decir, no, que este partido, que que el otro, no, todo lo hay, tristemente en todo lo hay, pero pues tenemos que ser cautelosos a la hora de escoger a nuestros dirigentes. Les digo, yo en lo personal me enfoco más en lo espiritual, porque mi enfoque es en salvarme para la vida eterna y procurar que mis hijos también merezcan esa salvación, mi esposa, mis hijos, mi familia, cosa que yo creo que cada uno de ustedes deberíamos de enfocarnos más que en lo político y en lo material, que pues es nuestro país, es el pueblo donde vivimos, pero debemos de ser cautelosos a la hora de votar.
Yo por lo tanto, como le dije a este muchacho, Dios me llama a ser buena persona, Dios me llama a merecer el reino de los cielos. Esta vida que vivimos aquí es pasajera, es nada. Dice la teología en la palabra de Dios que el hombre puede ser una buena persona cuando el Espíritu se deja guiar por el Espíritu Santo, el cual le da a conocer la realidad de su ser. Y su ser no es permanente en la tierra. Su ser tiene su esencia en Dios mismo inmortal, el cual nos resucitará, como dice la palabra de Dios, para la vida eterna o para el fuego. Y volvemos a lo mismo. Qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿quién nos va a llevar a la salvación? Dios, Cristo mismo lo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Si somos católicos, cristianos, creyentes, practicantes, tenemos que seguir no nomás la palabra de Cristo, sus hechos, vivirlos, seguir el camino que Él nos marcó. Y Él no andaba rodeándose de políticos ni de ricos. Así que piénsele. Y al final, casi al final, cuando ya está a punto de llegar a su pasión, nos da la definición de su juicio. ¿Cómo es que vamos a ser juzgados? Dice, al final de los tiempos, vendrán al Hijo del Hombre venir en su gloria y majestad y separará los machos cabrios de las ovejas. Y a las ovejas y a los machos cabrios les dirá, bueno, no importa el modo en que se presenta. Les dirá, apartará sus ovejas y les dirá a las ovejas, vengan benditas de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me fueron a visitar. Estuve desnudo y me vistieron. Y ellos le dirán, ¿cuándo es que eso hicimos contigo? Y Él les contestará, cuando lo hicieron con uno de esos más pequeños de mis hijos, lo hicieron conmigo mismo. Y luego apartará a los machos cabrios y les dirá, váyanse de aquí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve desnudo y no me vistieron. Váyanse al fuego eterno donde será el rechinar de dientes. Entonces, ¿tú a qué grupo perteneces? ¿A los machos cabrios o a las ovejas? Las obras de misericordia son lo que nos va a hacer merecer la vida eterna. Las obras de misericordia, el amor al prójimo. Cristo mismo, cuando le preguntan por los mandamientos, Él dice es que los 10 mandamientos son importantes, pero todos se reducen en 2, nada más. El amor a Dios sobre todas las cosas, sobre el dinero, sobre poder, sobre cualquier cargo, sobre cualquier cosa, el amor a Dios. Primero. Segundo, el amor al prójimo. Y si uno tiene amor al prójimo, no le va a hacer un mal, sino va a buscar el bien de esa persona. Y si tú que me estás escuchando eres católico, cristiano o creyente, vas a buscar el bien común antes que el bien propio. Porque vivimos en una comunidad y debe de interesarnos el bien común. Todas las personas que sufren, todas las personas que no tienen, no nomás las personas que no batallan. Porque hay mucha gente que batalla. Entonces, en base a eso, tiene uno que ser cauteloso en ver a qué persona pone en el poder, a qué personas quiere uno que dirijan la ciudad o el país o el estado. ¿Sí? Tú que estás ejerciendo un cargo político, debes de poner primero los intereses de cada persona antes que los propios. Debe uno de ver por el bienestar de las personas, de aquel que menos tiene, de aquel que sufre, antes que los bienes propios.
Tú que te dices ser católico, tienes la obligación por bautismo, por religión, por lo que quieras, por palabra de Dios, ser obras buenas, ser obras de misericordia con todo el que te rodea. Muchachos, así Dios lo quiere. No son palabras mías, es la palabra de Dios. Y si queremos un día disfrutar de la visión benéfica que es la visión divina de Cristo, nuestro Dios y nuestros santos en los cuales creemos en la Santísima Virgen, tenemos que ser cautelosos, seguir la vida de Cristo, vivir como Él nos marca, las pautas que Él nos marca, según sus mandamientos, y no vivir nada más por vivir. Ver por los intereses por el que menos tiene, ver por el que sufre, y no nomás por nuestros intereses, porque al final del tiempo, al final del día, eso es lo que nos va a llevar a la salvación. ¿Qué son 50, 60, 70, 80, 90, 100 años si tú quieres? ¿Qué son eso para una vida eterna? No es nada. Y qué bonito es vivir con lo que uno puede, con lo que uno necesita, pero con lo demás ayudar al que menos tiene. Eso fue lo que yo le dije a estos muchachos, es lo que les digo a ustedes: sean cautos. Y por este motivo, los sacerdotes y obispos no deben, según el Papa, nuestro patriarca, nuestro líder espiritual, no deben de mezclarse con la política. Pueden llamar a las personas a que sean inteligentes a la hora de elegir a sus gobernantes, pero no pueden influenciar en que voten por uno, voten por el otro, voten por el otro. Les reitero, yo no milito en ningún partido, no soy partidario de ninguno, a todos los respeto, pero debemos de ser muy inteligentes a la hora de elegir quién nos dirija. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo muy pronto en un próximo video.